Quito ha crecido desordenadamente durante los últimos años. Sobre el tema de la organización y planificación de la ciudad, ¿cuál es su propuesta? Efectivamente, Quito ha crecido y este momento es la ciudad más grande del país. Tiene alrededor de 2.800.000 habitantes. Alrededor de un 25% del espacio no está regulado. Hay muchísimos barrios que no están regulados por el municipio. Tenemos un plan de uso y ordenamiento del suelo que en los últimos años tiene una clara orientación empresarial, es decir, la planificación urbana ha cedido las presiones de las grandes empresas inmobiliarias. Todavía en Quito tenemos, a pesar de la enorme cobertura en servicios básicos, pero tenemos sectores que no tienen acceso a agua, a electrificación. Hay que trabajar en eso. Se estima que en 15 años Quito llegue a cerca de 4 millones de habitantes. En el Ecuador es una ciudad grande, pero a nivel internacional es una ciudad de tamaño medio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer parámetros de planificación dentro de lo que significa el derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Es un concepto que fue propuesto por Henri Lefebvre allá por los años 60 y ha sido retomado en este momento por los planificadores, en especial por la conferencia Hábitat 3. El derecho a la ciudad significa que la ciudad, independientemente de las condiciones jurídicas e institucionales, tiene que garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a vivienda, el libre acceso a servicios y otorgarles todas las condiciones que les permitan a los residentes en una ciudad, absolutamente todas las garantías para ejercer el derecho a la ciudad. Eso lo establece Hábitat 3. Nosotros vamos a establecer una planificación dentro de lo que significa el plan de ordenamiento y uso del suelo que tome en cuenta el Quito del futuro. Pero dentro del Quito del futuro hay fenómenos que deben ser ya integrados a esa planificación que tiene que ver con el Internet de las cosas, es decir, las revoluciones tecnológicas y digitales que se están dando. De aquí a futuro hablaremos de la autoconducción, de aquí a futuro hablaremos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces vamos a pensar en esos términos, vamos a pensar en una ciudad con altos niveles de conectividad, vamos a pensar en ciudadanos que tengan acceso a barrios con absolutamente todos los servicios, vamos a pensar en un sistema de transporte y de movilidad integrado de una manera coherente y armónica a la ciudad. Vamos a pensar en que el municipio va a garantizar, y no solo eso, a exigir el cumplimiento de las ordenanzas que tienen que ver con el uso del suelo, sobre todo cuando es residencial 1, residencial 2, etcétera, y vamos a garantizarles a los quiteños el respeto del uso público. Las aceras no son para ventas públicas, vamos a diseñar estrategias para que esas ventas públicas tengan espacios de ventas públicas. Vamos a ejercer un respeto sobre la ciudad porque nos merecemos eso, una ciudad ordenada, limpia, una ciudad de futuro. La ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. Sobre este tema, ¿cuál es su propuesta? Nosotros somos los únicos en este momento que tenemos una propuesta integral a la cual le hemos denominado Femicidios Cero. ¿Por qué? Porque la propuesta que hemos construido ha sido hecha con los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual. De hecho, uno de nuestros principales candidatos en el Distrito Centro forma parte de las diversidades sexuales. Tenemos candidatas que forman parte del movimiento de mujeres. Por eso proponemos el Femicidio Cero. El Femicidio Cero trata de atacar las raíces, si tú quieres, de esa violencia patriarcal y machista. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vivimos en sociedades que asignan roles. Tienes, por ejemplo, narconovelas en la parrilla de la televisión que de una u otra manera está accesible absolutamente a todos los ciudadanos, con roles que convierten a la mujer en objetos de deseo, en objetos de intercambio, ¿no? Creemos que hay que legislar sobre eso, llegar a acuerdos con las televisoras nacionales para evitar este tipo de programación. Llegaremos a acuerdos con las universidades para tener programas de estudios de género, por ejemplo, que nos parecen interesantes. Evitaremos la revictimización de las mujeres que sufren violencia en los hogares. Habida cuenta de que el gobierno ya no va a financiar los hogares que acogen
a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, nosotros como municipio vamos a llevar adelante eso, vamos a financiar esos albergues para mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a articular estrategias de seguridad, sobre todo para las mujeres. Vamos a seguir con la campaña No al Acoso. Vamos a darle espacio en los medios de comunicación que tiene el municipio. Vamos a crear una televisora municipal y además con espacios digitales para los movimientos de mujeres, para que los movimientos de mujeres logren posicionar esa agenda. Y a riesgo de ser políticamente incorrecto, pero quiero decirlo aquí, que yo como Pablo Dávalos estoy a favor del aborto. A favor del aborto en todas sus formas, porque creo que la mujer debe ejercer la plena soberanía sobre su cuerpo, ¿no? En ese sentido, ya te digo, independientemente del costo político que pueda significar eso, pero tengo que decirlo. O sea, vamos a apoyar la lucha contra la violencia patriarcal, la lucha contra la violencia machista. El programa Femicidio Cero es una propuesta innovadora que forma parte de las demandas de los movimientos de mujeres. Hay muchos sectores que nos han acusado de demagogia, pero no se trata de demagogia, habida cuenta de la violencia que sufren las mujeres, y en las últimas semanas hemos sido testigos realmente de hechos tenebrosos, de hechos macabros con respecto a la violencia de mujer, y hay que parar, hay que detener eso, ¿no? Se necesitan políticas públicas urgentes, integrales, y garantizar en toda circunstancia, en todo momento, el respeto absoluto, y decirles a las mujeres de Quito, a las mujeres del país, que Quito va a ser una ciudad segura, que Quito va a ser una ciudad donde a futuro los femicidios finalmente sean cero. En el tema de seguridad, mayor seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía de Quito. Al respecto, ¿cómo ayudaría usted a disminuir este problema? Tenemos indicadores de seguridad realmente alarmantes. Hemos visto cómo zonas, por ejemplo, del centro norte, por ejemplo, se han convertido ya en zonas rojas, son permanentes incluso los asesinatos. No sabemos si vamos a llegar bien a nuestra casa. En las zonas alejadas de la ciudad, o los barrios alejados de la ciudad, las personas se convierten en rehenes de sus propios domicilios. Llega un momento donde no puedes salir del domicilio. Necesitamos una estrategia integral de seguridad, una estrategia integral y multisectorial de seguridad. ¿Qué significa integral y multisectorial? Por ejemplo, en nuestra propuesta de transporte masivo, nosotros queremos cambiar el sistema de transporte en la ciudad y queremos hacer paradas en los barrios, y que esas paradas se conviertan en focos de seguridad, en centros de seguridad. Imagínate el barrio más alejado con una parada, y esa parada tiene iluminación a todo lo largo de la cuadra, tiene un panel, tiene conexión con internet, tiene botón de pánico y tiene además vinculación con el ECU 911. Imagínate paradas en toda la ciudad conectadas al ECU 911 con botón de pánico. Imagina también apoyo para que la policía tenga capacidad de respuesta inmediata. En ese sentido necesitamos realizar estrategias de colaboración y sinergias con la Policía Nacional, darle a la Policía Nacional las condiciones a nivel de territorios que le permitan llegar de forma inmediata a sitios y a personas que necesitan de la ayuda urgente y emergente. Necesitamos también, dentro de la seguridad, determinar los riesgos antrópicos y naturales de la ciudad. Hay barrios que están en laderas y están en peligro inminente. Necesitamos intervenir sobre esos barrios. Necesitamos proteger a los moradores de esos sectores para indicarles que el municipio está con ellos, que el municipio no va a permitir que les pase nada a ellos, sus familias, en estrategias de reubicación previamente consensuadas, discutidas y llegadas a acuerdos con, sobre todo, barrios que están en situaciones de peligro urgente. Tenemos que seguir con regulaciones, las zonas rosas, las zonas de la ciudad que tienen, qué sé yo, cierto tipo de negocios. Tenemos que cuidar eso, tenemos que establecer estrategias como el botón de pánico en los celulares de los ciudadanos, para que los ciudadanos, cuando estén en situaciones de peligro y que atentan a su integridad, inmediatamente, o cualquier otro ciudadano aplique el botón de pánico y la capacidad de respuesta sea inmediata, ¿no? Vamos a tener una articulación multisectorial con el Ministerio del Interior, con la policía. Vamos a monitorear y vamos a llevar los parámetros de Quito como una de las ciudades más seguras del Ecuador y de América Latina.
Tradicionalmente, la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. En este tema, ¿cuál es su programa de gobierno? Necesitamos a la educación municipal, que es tangencial, representa apenas el 5% de la educación en todo el distrito metropolitano, o sea, no es tan fuerte, pero necesitamos protegerla y necesitamos ampliarla. Necesitamos una estrategia que vaya vinculando y convertir a los centros municipales, tanto escuelas y colegios, como centros de excelencia y de alto rendimiento, que es algo que no tenemos. Es decir, un proceso de transformación de las escuelas municipales y los colegios municipales hacia escuelas y colegios de alto rendimiento. Yo agradezco aquí el aporte que han hecho algunas personas, pienso en Rosa María Torres, por ejemplo, con quien conversé bastante. Pienso que las propuestas de cambiar el sentido de la educación, de ir de una educación menos memorística y escolástica, si tú quieres, a una educación mucho más propositiva, más lúdica, donde los estudiantes, donde los profesores, etcétera, tengan acceso a otro sistema educativo, donde los niños no estén tan presionados por los deberes, por ejemplo, donde tengan la posibilidad de tener talleres con tecnologías, que los niños y los jóvenes puedan y aprendan a desarrollar esas tecnologías, donde podamos incorporar en el pensum, sobre todo en los colegios, materias como inteligencia artificial, manejo de redes, realidades virtuales, etcétera, y que los jóvenes tengan acceso a ese tipo de laboratorio. Qué sé yo, impresoras en 3 dimensiones que hagan trabajos utilizando las impresoras en 3 dimensiones, desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, es decir, convertir a los colegios y a las escuelas municipales en centros de alto rendimiento, pero también crear nuevas escuelas, crear nuevos colegios. Esta es una competencia que el municipio la puede pedir, puede llegar a acuerdos para llegar a eso y capacitar a los profesores. Capacitarles en las nuevas tecnologías. La educación del futuro no es una educación memorística, la educación del futuro no es una educación que esté hecho, si tú quieres, como los parámetros tradicionales. La educación del futuro implica que los jóvenes tengan acceso justamente a la comprensión de esos fenómenos del futuro, el fenómeno de redes, el fenómeno de minería de datos, el fenómeno, qué sé yo, que tiene que ver con las transformaciones del Internet de las cosas, etcétera, y los jóvenes saben hacer eso. Tenemos que incorporar eso y una educación mucho más lúdica, ¿no? Al estilo, no sé, Paulo Freire, Piaget, etcétera, una educación mucho más flexible. Por eso vamos a dar muchísima atención a la educación y a nuestro proyecto de institutos tecnológicos superiores para capturar, si tú quieres, esos 500.000 jóvenes que no pudieron entrar a la universidad y enseñarles las nuevas tecnologías del siglo XXI, ¿no? Como te había dicho. El transporte público es un problema permanente en la ciudad. Indíquenos, ¿qué haría usted para mejorar este servicio? Vamos a municipalizar todo el sistema de transporte público. ¿Qué significa eso? Que el municipio va a asumir la operación, gestión y administración de todo el sistema de transporte público. Con eso daremos por terminados las concesiones que tienen las cooperativas este momento que atraviesan la ciudad. La municipalización implica que va a cambiar el sistema de transporte público en la ciudad. Nosotros como municipio vamos a establecer corredores que atraviesan toda la ciudad, desde el corredor occidental, los corredores centrales, hasta el corredor oriental, corredores que atraviesan toda la ciudad. Sobre esos corredores que atraviesan la ciudad y que son multimodales, porque ahí tú tienes biarticulados eléctricos, tienes el trole, tienes el metro, vamos a establecer circuitos barriales. Esos circuitos barriales recogen a la gente en los barrios y la dejan en paradas de integración. Una vez que están en paradas de integración, las personas pueden cruzar la ciudad en el menor tiempo posible. Es decir, ya no va a haber los buses que se concentran en el hipercentro de la ciudad y eso ya se va a acabar. Los circuitos barriales recogen a la gente, la dejan ahí y las personas tienen acceso a su tiempo. Nosotros vamos a reemplazar los buses de combustión interna, buses que botan humo, por buses eléctricos.
los vamos a reemplazar por todos los buses eléctricos. Nosotros vamos a financiar esta iniciativa de reemplazar los buses eléctricos con los mecanismos de desarrollo limpio puestos en marcha por las conferencias de las partes que nacieron en las cumbres de Río, las cumbres de clima. Nosotros vamos a sacar los 3.200 buses que están en el distrito metropolitano, los vamos a reemplazar por 1.200 buses eléctricos y vamos a financiar diciendo que Quito se compromete a evitar la emisión de 1 millón de toneladas de CO2 y en consecuencia ese millón de toneladas de CO2 en los mecanismos ambientales tiene una compensación. Vamos a utilizar esa compensación para comprar los buses eléctricos, para las nuevas paradas y para llevar adelante todo el sistema. Los choferes de los buses se integran al sistema, van a tener estabilidad laboral, van a trabajar de acuerdo a lo que establece la ley, van a tener seguridad social, van a tener riesgos de trabajo. Los buses viejos entran en un proceso de chatarrización, justamente estos fondos ambientales, fondos de clima nos van a ayudar a eso. Y eso nos va a permitir tener un sistema de transporte diferente. Sobre eso se articula el respeto al peatón. El peatón es la base, el centro de toda movilidad a través de la restauración, reparación y rehabilitación de las aceras en la ciudad. Asimismo, vamos a establecer un sistema de bulevares para que caminar sea una experiencia agradable y vamos a proteger a los ciclistas. Los ciclistas otra vez tendrán sus carriles exclusivos porque el ciclismo y las alternativas de transporte tendrán cabida en nuestra ciudad. Vamos a exigir que las paradas tengan todas las conexiones, toda la información necesaria para respetar el tiempo, que es fundamental para todos los ciudadanos de la ciudad. Las deficiencias en la recolección de basura es una de las críticas ciudadanas. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería su fuente de financiamiento? Tenemos el programa Basura Cero. El programa Basura Cero está orientado a la reducción, al reciclaje y a la reutilización. Vamos a apoyar a las recicladoras, a las cooperativas de recicladoras, les vamos a dar seguridad social, vamos a motivar que los hogares reciclen, vamos a recoger en un día determinado solamente basura orgánica. Esa basura orgánica entra a procesos de compostaje y se integra a lo que se conoce las agriculturas urbanas. En otros días vamos a recoger lo que no es basura orgánica. Vamos a financiar, asimismo con los mecanismos de desarrollo limpio, la compra de nuevos unidades que nos permitan la recolección de los residuos y vamos a llegar a acuerdos con las empresas para que las empresas no boten los residuos sin previamente tratarlos. El programa Basura Cero es un programa que implica una responsabilidad conjunta entre hogares, municipios y empresas con respecto al tratamiento de desechos sólidos y desechos líquidos. Frente a las aplicaciones Uber y Cabify, díganos usted si estaría dispuesto a legalizarlas o no y sus razones. Y las plataformas están ahí, o sea, el municipio no puede legalizar esas plataformas. Lo que el municipio tiene que hacer es controlar el negocio como se controlan absolutamente todos los negocios. Cualquier empresa que quiera hacer negocios en el Ecuador tiene que cumplir lo que dice la ley. Entonces, si estas plataformas quieren hacer negocio aquí, tienen que cumplir la ley y el municipio estará ahí para hacer cumplir la ley. En ese sentido, nosotros consideramos que necesitamos políticas de transporte y políticas también para los taxistas. Una de las políticas para los taxistas es, por ejemplo, a través del Banco de la Ciudad que vamos a crear, la generación de líneas de crédito para que ellos puedan importar autos eléctricos y también que ellos puedan desarrollar aplicaciones. Es decir, pasemos del sistema de cooperativas, que es un sistema que caracterizó al transporte, al sistema de aplicaciones locales, ¿no? Y Uber y Cabify tienen todas las posibilidades, pero siempre y cuando respeten la ley aquí en el Ecuador y sobre todo en la ciudad de Quito. ¿Cuál sería su obra emblemática en caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? El Banco de la Ciudad. El Banco de la Ciudad es una obra emblemática porque permite crear créditos a las microempresas al 8%, permite crear un fondo de garantías para que el microempresario tenga acceso a ese crédito, permite tener la aseguradora del municipio para respaldar ese fondo de garantía, permite tener créditos al 5% y a 20 años para crédito hipotecario, de tal manera que las personas, en vez de pagar la renta, puedan tener la posibilidad de tener acceso a su departamento, a su casa propia. Permite tener
crédito a los estudiantes, por ejemplo, para que hagan maestrías. El Banco de la Ciudad nos permite tener créditos para proyectos innovativos, paneles solares, empresas que tienen que ver con el Internet de las cosas, y además el Banco de la Ciudad nos permite tener liquidez. La liquidez que nos va a permitir generar, por ejemplo, billeteras electrónicas como wallets para criptomonedas, manejo de dinero electrónico y la emisión de bonos de desarrollo local para financiar la obra pública. Creo que es una obra potente, creo que es una propuesta fundamental. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta y cómo la financiaría? La propuesta que tenemos es la municipalización del transporte, que va a sacar de circulación más de 3.000 buses y los va a reemplazar por buses eléctricos que no emiten ruido. Luego vamos a ir a los taxis, vamos a generar crédito a través del Banco de la Ciudad para reemplazar los taxis y traer autos eléctricos que no hacen ruido. Luego vamos a ir a un acuerdo con las concesionarias y les vamos a decir a las concesionarias que por favor ya no importen vehículos a combustión interna, que importen al menos para el Distrito Metropolitano vehículos eléctricos. Y vamos a llegar a un acuerdo para que de aquí, me imagino que en 20 años, por ejemplo, el 90% de los autos sean autos eléctricos. Pero también tenemos que aplicar las ordenanzas que tienen que ver con el uso del espacio público, los almacenes, etcétera, que quieren hacer promociones, no pueden establecer, si tú quieres, políticas propias de poner parlantes fuera y agravar la contaminación acústica. Hay que respetar a todos los ciudadanos de Quito y seremos muy rigurosos en el cumplimiento estricto de ese tipo de ordenanzas. La ciudad y el país tienen altos niveles de desempleo y empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir este problema? El Banco de la Ciudad es una estrategia que nos permite desarrollar la oferta y también la demanda, porque si nosotros tenemos crédito hipotecario a buenas condiciones, eso va a significar el desarrollo, por ejemplo, de la construcción de nuevas viviendas, ¿no? El desarrollo de nuevas viviendas va a significar que los proyectos inmobiliarios empiecen a contratar más gente, empiece a haber más movimiento en la ciudad. Asimismo, el Banco de la Ciudad es un banco de la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria tiene ya un eje, tiene un centro en el Banco de la Ciudad. Crédito para que los estudiantes puedan estudiar, por ejemplo, y desarrollen nuevas iniciativas. Crédito para el desarrollo de la industria de de todo lo que significa los paneles solares, las células fotovoltaicas, etcétera, las nuevas iniciativas para las empresas del futuro. Creo que el Banco de la Ciudad es una herramienta poderosa, potente. Por eso vamos a proponer a otros municipios del país esta idea para en conjunto que sea la Asamblea quien cree las iniciativas de financiamiento al desarrollo local.